que tiene la universidad. Bueno, creo que nadie más va a entrar, ¿no? Bueno, buenas tardes compañeros. Voy a resolver el ejercicio 4 de su práctico. Aquí lo tienen. Me dice que para este ejercicio me dice que tres cargas puntuales negativas, las tres cargas acá son negativas, están sobre una línea, como se ilustra en la figura. Me pide calcular en el inciso A, encuentre la magnitud y la dirección. La magnitud sería el valor que va a tener el campo, ¿no? Y la dirección, el ángulo que tiene el campo eléctrico, que producen esta combinación de cargas en el punto P. Aquí está, en este punto P de acá, que está a 6 centímetros de la carga de menos 2 microcoulomb. Esta carga acá tiene menos 2 microcoulomb. Ya. Medida en forma perpendicular a la línea que conecta las tres cargas. El inciso D me pide calcular la fuerza eléctrica en el punto P, también en este punto P, sobre la carga de un protón. Es decir, que en este punto P va a haber un protón. El protón sabemos que tiene carga positiva, ¿no? Ya. Vamos a primeramente a comenzar a resolver el inciso A. Ya. Para el inciso A, me pide la dirección del campo eléctrico en el punto P, ¿no? Para esto tengo que calcular primeramente el campo eléctrico que va a ejercer esta carga acá, de acá también, de aquí también. Entonces, la fórmula del campo eléctrico sabemos que es el campo igual a la constante K por la carga sobre la distancia al cuadrado, ¿no? Entonces, acá como esta carga es negativa, anteriormente dijimos que el campo eléctrico que ejerce una carga negativa sobre un punto es
hacia adentro, hacia la carga, ¿no? El campo eléctrico de una carga negativa es en dirección a la carga. Ese sería el campo eléctrico que ejerce una carga negativa. Y el campo eléctrico que ejerce una carga positiva es hacia afuera. Ya. Como estas tres cargas, si se fijan, las tres cargas son negativas, entonces solamente sería el campo eléctrico hacia la carga negativa. Ya, aquí. Entonces la carga negativa iría el campo eléctrico que ejerce esta carga negativa de acá de menos 5 microcoulombs sobre el punto P iría en dirección a la carga, ¿no? En dirección hacia la carga. Y el campo eléctrico que ejerce esta carga negativa de acá también en dirección a la carga también. Y el campo eléctrico que ejerce esta carga negativa de acá también es en dirección a la carga también, ¿no? Eso sería. Entonces, con eso, a ver. Ya. Entonces, tengo que calcular para el campo eléctrico que ejerce esta carga de acá. Si nos fijamos en la fórmula, tenemos la carga, tenemos la constante K, no tenemos la distancia R. Eso tenemos que calcular. También para esta carga de acá, la distancia que hay de esta carga hacia el punto P no la tenemos. A esa distancia la vamos a llamar distancia R. A la de aquí también, distancia R, porque ambas distancias son iguales. ¿Por qué? Porque fíjense, aquí, desde el medio de esta carga hacia la carga de menos 5 microcoulomb hay una distancia de 8 centímetros. Y desde el medio de esta carga hacia la carga de menos 5 microcoulomb también hay 8 centímetros de distancia. Entonces, por lógica, se tiene que la distancia entre esta carga aquí arriba de menos 5 microcoulomb hacia el punto P es la misma que esta distancia acá, ¿no? Por eso lo estoy llamando distancia R a las dos. Y la distancia que hay de esta carga en el medio de menos 2 microcoulomb hacia el punto P ya nos da como dato, aquí está 6 centímetros. Entonces lo único que tendría que calcular sería la distancia, ¿no? Ah, y también el ángulo, ¿no? Que el ángulo de inclinación, que sería este ángulo acá, también el ángulo acá. Ambos ángulos van a ser lo mismo, ¿no? Porque tienen la misma distancia acá, como dijimos, ¿no? Ya. Vamos a calcular la distancia con el teorema de Pitágoras que nos dice que voy a borrar esto un ratito. Con el teorema de Pitágoras que nos dice que la resultante va a ser igual a la raíz cuadrada del
del lado X, que sería la distancia de 6 centímetros, al cuadrado, más el lado Y, que sería 8 centímetros al cuadrado. Entonces, con eso ya estaríamos calculando la resultante. ¿Lo podrían calcular, por favor? Necesito que me ayuden a calcular porque también no es mi práctico, es de ustedes y quiero que me ayuden por lo menos con los cálculos. Sería, a mí me sale 10, 10, ¿no? sí. 10 centímetros. Con eso estaríamos hallando la resultante, la distancia R. Ahora nos faltaría el ángulo, ¿no? El ángulo lo podemos calcular con la función tangente. Tangente del ángulo sería igual al lado opuesto, que sería el eje Y. Aquí ya nos da el valor de 8 centímetros. Sobre el lado adyacente, ¿no? Que sería el eje X. Nos da el valor también, que sería de 6 centímetros. Ya, entonces pasamos al otro lado tangente con tangente menos 1, ¿no? Paréntesis, 8 centímetros sobre 6 centímetros. 53,13. Ya. Entonces el valor del ángulo sería 53,13 grados. Con eso ya estaríamos hallando el último valor que nos faltaría para hallar el campo eléctrico, ¿no? Ya. Ya. Para hallar el campo eléctrico en el punto P. En el punto P, a ver un ratito ya. Mm, Ya. Continuemos entonces. A ver, para hallar el campo resultante en el punto P, tenemos que hacer sumatoria del campo eléctrico tanto en el eje X como en el eje Y, ¿no? Entonces, sumatoria del campo eléctrico en el eje X sería igual. Aquí en el mismo gráfico. Descomponiendo, primeramente, este es el campo eléctrico que ejerce esta carga acá de menos 5 microcoulombs, ¿no? Y este sería el campo eléctrico que ejerce la carga de menos 2 microcoulombs. Y este acá sería el campo eléctrico que ejerce la carga de menos 5 microcoulombs, ¿no? Ya. Ahora, sumatoria del campo eléctrico en el eje X. Para no confundirnos, esta carga acá la vamos a llamar carga 1. Esta carga de aquí carga 2. Y esta de acá carga 3, ¿ya? Ya, entonces aquí campo eléctrico que ejerce la carga 1, campo eléctrico que ejerce la carga 2 y el campo eléctrico que ejerce la carga 3. Mejor así. Ya.
Descomponiendo el campo eléctrico en el eje X, iría en dirección hacia el lado negativo, ¿no? Entonces sería menos, perdón, menos el campo eléctrico que ejerce la carga 1. Ahora, el campo eléctrico 2 ya está descompuesto en el eje X. Está en dirección hacia el eje X negativo, ¿no? Entonces sería menos el campo eléctrico. Perdón, aquí me olvidé. Aquí me olvidé. El campo eléctrico 1 tiene una inclinación, ¿no? Por lo tanto, es por coseno del ángulo. Así. Ya seguimos ahora con el campo eléctrico 2. Está en dirección hacia el lado negativo del eje X, ¿no? Por lo tanto, sería menos el campo eléctrico 2. No tiene ninguna inclinación, ¿no? Por lo tanto, así nomás se lo deja. Ahora, el campo eléctrico que ejerce la carga 3, descomponiendo en el eje X, iría hacia el lado negativo de la descomposición, ¿no? Entonces sería menos el campo eléctrico que ejerce la carga 3 por coseno del ángulo, ¿no? Porque tiene una inclinación. Y descomponiendo en el eje X sería menos el campo eléctrico 3 por coseno del ángulo. Oye, amigo, una pregunta. El campo ele- eléctrico 2, ¿por qué no lleva el coseno del ángulo? Porque ya está descompuesta en el eje X. Si te fijas, no tiene ninguna inclinación. Ajá. Por lo Ah, tanto, si haces el campo por el ángulo, te saldría, es como si estuviera multiplicando el campo eléctrico por 1, te da lo mismo nomás. Sería ajá, directamente el campo eléctrico 2 nomás. No tiene ninguna inclinación. Ya, no estaba así. Ya. ¿El ángulo es cero? ¿No tiene inclinación? ¿El ángulo es cero o es uno? ¿Cómo? ¿El ángulo es cero o es uno? No tiene inclinación. El ángulo es cero. No tiene, el ángulo es cero. Si multiplicas por coseno de cero, te va a dar lo mismo nomás. 1. A ver, si pones, Gracias, gracias. si pones coseno de cero, te da 1, ¿no? Por lo tanto, sería solamente campo eléctrico 2 nomás. Ya. Reemplazamos datos. Sería, a ver, campo eléctrico en el eje X sería menos la fórmula del campo eléctrico. Del campo eléctrico sería la constante K por la carga 1. Le dijimos que íbamos a llamarla, sobre la distancia que hay desde esta carga 1 hacia el punto P sería la distancia R que hemos calculado, ¿no? Distancia R al cuadrado por coseno del ángulo menos campo eléctrico 2, la constante K por la carga 2, que sería esta acá, la del medio, ¿no? Sobre R cuadrado menos el campo eléctrico 3, sería la constante K por la carga 3, que sería esta de acá, de menos 5 microcoulombs, la de abajo, sobre aquí, perdón, aquí me he equivocado. Esta ya no sería la distancia R, ¿no? Del campo eléctrico 2
del campo eléctrico 2, de la carga 2 sería el campo eléctrico 2 que ejerce la carga del medio hacia el punto P. Hay una distancia de 6 metros, ¿no? Esta sería aquí. 6 centímetros. Ya. De la carga 3, el campo eléctrico que ejerce la carga 3 hacia el punto P, hay una distancia R, ¿no? La que hemos calculado, aquí está. Elevado al cuadrado por coseno del ángulo. Ya. Aquí, para que no se nos haga muy grande la ecuación, podemos factorizar la constante K, ¿no? Entonces, factorizando la constante K, aquí es elevado al cuadrado, ¿no? Distancia elevado al cuadrado. Ya. Saco afuera la constante K, factorizamos, ¿no? Sería menos la carga 1 sobre R cuadrado por coseno del ángulo menos la carga 2 sobre 6 centímetros elevado al cuadrado menos la carga 3 sobre R cuadrado por coseno del ángulo. Cierro colchete. Ahora reemplazo dato. La constante K tiene un valor de 9 por 10 a la 9, ¿no? Las unidades las vamos a... lo pongamos de una vez. Newton metro cuadrado sobre coulomb cuadrado. Abro colchete. Sería menos la carga 1, que sería de 5 microcoulomb. Microcoulomb es igual a por 10 a la menos 6, ¿no? Entonces sería 5 por 10 a la menos 6 coulomb sobre la distancia R cuadrado. Pero aquí la distancia R tenemos que reemplazar en metros, ¿no? Aquí me estaba olvidando. Entonces, transformado la distancia R a metro. Sería un metro tiene 100 centímetros, ¿no? Entonces, dividiendo sería 10 dividido a 100. 0,1 metros, ¿no? Ya. Entonces aquí R cuadrado sería 0,1 metro elevado al cuadrado por coseno del ángulo. El ángulo es 53,13. 13 grados. Ya. Menos la carga 2, la del medio de acá, sería de 2 microcoulomb. Microcoulomb sería por 10 a la menos 6, ¿no? Entonces sería 2 por 10 a la menos 6 coulomb sobre 6 centímetros, ¿no? Aquí, perdón, aquí también teníamos que haber puesto en metros, ¿no? Aquí lo voy a hacer, a ver. 6 centímetros convertido a metros sería 0,06 metros, ¿no?
0,06 metros. Ya. 0,06 metros elevado al cuadrado. Menos la carga 3, que sería de 5 microcoulomb, ¿no? 5 por 10 a la menos 6 coulomb, ¿no? Aquí el signo de la carga no se toma en cuenta, ¿no? Por si acaso, no se toma en cuenta el signo que tiene la carga para las ecuaciones del campo eléctrico, fuerza eléctrica, ¿no? No se toma en cuenta al reemplazar. Entonces sería sobre la distancia R que hay de la carga 3 hacia el punto P, la hemos calculado, que sería de 0,1 metro elevado al cuadrado por coseno del ángulo de 53,13 grados. Ya. Entonces el valor del campo eléctrico sería, si lo pueden ir calculando, yo lo voy a hacer. No se olviden el cuadrado de la distancia. 0,06 al cuadrado menos 5 menos 6. 0,1 cuadrado. A mí me salió menos Menos 5 exponente a la 6. menos 5 exponente a la 6, ¿no? En unidades de Newton sobre Coulomb, ¿no? Ya. A mí en la calculadora me sale ya, así. 5 por 10 a la 6, ¿no? Este sería el valor del campo eléctrico en el eje X. Ahora tenemos que hacer sumatoria del campo eléctrico en el eje Y, ¿no? Ya. Entonces, sumatoria del campo eléctrico en el eje Y. Igual aquí. Ahora, si descomponemos, aquí tenemos, descomponiendo el campo eléctrico 1 en el eje X, su descomposición iría hacia el lado positivo, ¿no? Del eje Y. Entonces sería el campo eléctrico 1 por la
por la función sen del ángulo, ¿no? Porque tiene una inclinación. Aquí está. Tiene una cierta inclinación el campo eléctrico 1. Sería campo eléctrico 1 por sen del ángulo de este mismo ángulo acá, ¿no? El ángulo alfa. Ya. Está dirigido hacia el lado positivo del eje Y, ¿no? Ahora, el campo eléctrico 2. Si se fijan, el campo eléctrico 2 no tiene ninguna inclinación. No se puede descomponer en el eje Y porque este campo eléctrico está solamente en el eje X, ¿no? Si descomponemos en el eje Y, nuestro resultado sería 0, ¿no? Por lo tanto, el campo eléctrico 2 para la sumatoria de los campos eléctricos en el eje Y sería igual a 0, ¿no? No se lo tomaría en cuenta. Nos pasamos al campo eléctrico 3 de acá. Descomponiendo este campo eléctrico en el eje Y, iría hacia el lado negativo del eje Y, ¿no? Por lo tanto sería, perdón. Por lo tanto sería negativo, ¿no? Menos el campo eléctrico 3 por la función sen del ángulo. Si se fijan, estos dos campos eléctricos tienen la misma magnitud. ¿Por qué? Tienen la misma carga, que es de menos 5 microcoulomb. Y también acá, ¿no? Menos 5 microcoulomb. También tienen la misma distancia R. La distancia R también, ¿no? También tienen el mismo ángulo, ¿no es? Pero aquí están con signos cambiados. Por lo tanto, si tienen las mismas unidades, pero están con signos cambiados, se van a simplificar, ¿no? Directamente, el campo eléctrico en el eje Y sería igual a 0, ¿no? Por lo tanto, ya que la sumatoria del campo eléctrico en el eje Y es igual a 0, por lo tanto, la resultante, perdón aquí, o la resultante o el campo eléctrico sobre el punto P sería igual a la sumatoria del campo eléctrico en el eje X, ¿no? Entonces, el campo eléctrico resultante sobre el punto P sería el mismo valor, ¿no? De menos 5 por 10 a la 6. Menos 5 por 10 a la 6. Newton sobre Coulomb. Este sería mi resultado. Aquí en el ejercicio me dice hallar, encuentre la magnitud y la dirección del campo eléctrico que produce esta combinación de cargas, ¿no? Por lo tanto, la dirección de este campo eléctrico sería, aquí lo voy a dibujar primero. Voy a dibujar este campo, la sumatoria del campo eléctrico Y en el eje X y Y. Entonces sería directamente el campo eléctrico resultante sería hacia el lado negativo del eje X, ¿no? Aquí está ubicado el punto P. Y esta es la sumatoria del campo eléctrico en el eje X en dirección hacia el lado negativo. Si aquí hacemos un eje de coordenada,
Aquí nos indica entonces, nos indicaría que el campo eléctrico sobre el punto P está en dirección hacia el eje X negativo, ¿no? Hacia el lado izquierdo. O también podemos calcular este ángulo y decir que el campo eléctrico, aquí lo voy a poner, hacia la izquierda, ¿no? ...180 grados, ¿no? Sabemos que media vuelta tiene, o sea, el valor de acá hasta el otro punto de acá, tiene un valor de 180 grados, ¿no? Así puede ir su respuesta, ¿no? El campo eléctrico resultante sobre el punto P es esta, hacia la izquierda a 180 grados. Ya. Entonces comenzaremos con el inciso B. Para el inciso B vamos a hacer otra gráfica. Voy a copiar la misma gráfica. Para el inciso B lo voy a hacer en el otro video. Ahorita ya se me está acabando el tiempo. Vuelven a entrar al mismo enlace dentro de 5 minutos ya. Voy a cortar ya el video. Bueno.